Muy buenos días, el tema de hoy es perseverancia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, verso 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseverancia. Aquí en este libro de Hechos encontramos en este capítulo que ya Jesús no estaba, que ellos estaban perseverando, los discípulos, y habían 120 personas en el lugar alto. En este lugar estaban perseverando, unánimes, juntos, clamando y orando. Llevaban 10 días perseverando por la venida del Espíritu Santo, porque el Señor les había dado órdenes a los discípulos que no se movieran de ese lugar hasta que fueran impartidos con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu de Dios. Pero ellos no se desanimaron al ver el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, en que nada sucedía. No, ellos por el contrario, perseveraban unánimes, clamando y pidiéndole al Señor. Aquí notamos que antes que el Espíritu Santo viniera y tomara su tarea de impartirlo, su presencia a través de ellos perseveraban unánimes en la oración y ruego. No importando que fueran tantos días, sino lo importante era que recibirían el Espíritu Santo. Y los que estuvieron ahí perseverando no se desanimaron en ningún momento. Por el contrario, obraron y empezaron a interceder aún más insistentemente. Y aunque la aparente tardanza del Señor es para probar lo que realmente hay en nuestros corazones. Por ejemplo, cuando Moisés se tardó en bajar del monte, todo el pueblo fue probado en paciencia, pero cayeron en idolatría, porque no supieron esperar. No esperaron la venida de Moisés, sino que se afanaron y ellos levantaron una imagen. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se acercaron entonces a Aarón, a la persona que Moisés había dejado encargada del pueblo, y le dijeron, levántanos y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. Y eso usted lo encontrará en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Y era porque ellos estaban más afanados por tener la presencia más del hombre que de Dios. Hay momentos en los cuales nos afanamos y nos angustiamos y hacemos cosas incorrectas, negocios ilícitos, proyectos que no están en la voluntad de Dios, hacemos contratos en los cuales Dios no está en el asunto, porque como creemos que el Señor tarda y vemos que Él no me responde y vemos que Él no me dice nada y vemos que como que Él no está en el asunto o como que Él de pronto no escucha mis oraciones, entonces yo le voy a ayudar. Yo le voy a ayudar y voy a empezar a hacer este negocio, voy a hacer este viaje, voy a hacer este proyecto, voy a hacer esa relación que de pronto no le he puesto en las manos de Dios, voy a entrar en esta situación en la cual no he hablado con el Señor y estoy como afanado, estoy acelerado, pero yo sé que Dios está en el asunto. Hay personas que creen que Dios está en el asunto sin haber encontrado respuesta de Él, como sucedió con el pueblo hebreo cuando Moisés se fue a hablar con el Señor. Era cuando el Señor le estaba dando las tablas de la ley. Y al ver el pueblo que él no descendía del monte de hablar con Dios, incitaron a Moisés para que le ayudara a construir una imagen y poder adorar esa imagen. ¿Qué imagen tiene usted? ¿Las finanzas? ¿La economía? ¿Su esposa? ¿Su esposo? ¿Sus hijos? ¿Su jefe? ¿Su compañero? ¿Su pastor? ¿Su líder? ¿Su proyecto? ¿Su empresa? Muchas veces levantamos imágenes porque vemos que el Señor nos responde, pero yo creo que Él está en el asunto y Él me va a responder. Aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá. No tardará. Siempre que Dios promete una cosa, ha de cumplirse en su tiempo, porque su palabra es palabra segura. Esto lo habla en el libro de Zacarías, en donde Habacuc, en el cual usted encontrará que el Señor nunca tarda su promesa. Él siempre llega a tiempo. Él nunca llega antes ni que llega después. Él llega en el momento justo. Por ejemplo, cuando murió Lázaro, Marta y María vivían afanadas porque el Señor no venía y como que Lázaro murió, pero es que el Señor lo mandamos llamar y no vino. Que Lázaro estaba enfermo, pero el Señor no vino. El Señor vino después de 3 días de muerto. Pero aún así, ¿ya para qué viene, Señor? Ya Lázaro lleva 3 días de muerto, ya hiede, ya el olor se siente en el ambiente. Pero el Señor le dice, Marta, Marta,
¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y así el Señor hoy nos dice, ¿cuál Marta será la que estamos afanosos y angustiados? En la que queremos ver la respuesta del Señor ya, en que vemos que como que el Señor nos responde, que vemos que pasó como Lázaro, que el Señor llegó 3 días después, pero el mismo Señor Jesús dijo, es para demostrar la gloria de Dios, porque Dios lo usó para resucitar a Lázaro, y era para derramar la gloria de Dios sobre esa situación que estaban viviendo a través de la muerte de Lázaro. ¿Qué situación está viviendo usted y que de pronto cree que el Señor no está en el asunto y que el Señor se olvidó de su situación? ¿No será porque el Señor está probando su fe? ¿No será porque el Señor está mirando dónde tiene puesta la mirada? ¿En las circunstancias? ¿En las deudas? ¿En la inseguridad? ¿En el temor? ¿En la aflicción? ¿En su ansiedad? ¿En qué tenemos puesta la mirada? Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, porque así lo dice en Hebreos 12, dice, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. O sea, nuestra mirada debe estar puesta en Él, que no nos pase lo del pueblo hebreo, que la mirada del pueblo estaba puesta en Moisés. Y al ver que Moisés no descendía del monte, levantemos una imagen, levantemos un becerro de oro, en cómo ellos incitaron a Aarón a que construyera ese becerro de oro, y todos trajeron sus alhajas de oro, todo lo que tenían de oro, para construir ese becerro y adorarlo. Pero como el Señor se llenó de su ira al ver lo que estaba haciendo el pueblo, y por eso le dijo a Moisés, baja, porque mira lo que estás, y ve y mira lo que está haciendo el pueblo. Y como Moisés baja y ve lo que está haciendo el pueblo, y bota las tablas de la ley, y se rompe en el momento de caer, pero aún así sufrieron consecuencias, porque muchos de ellos quedaron tirados en el desierto muertos. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender? Que en la perseverancia en usted y en mí debe estar puesta es en el Señor, no en las circunstancias, no es que porque el Señor tarda, no es que el Señor no me ha respondido, no es que el Señor no me ha dicho nada, pero si el Señor está en silencio, no quiere decir que Él no esté en el asunto, porque cuando el pueblo estaba clamando por una imagen, el Señor estaba al tanto, porque Él quería que el pueblo se rigiera por normas, porque si no, el pueblo nomás así estaba desenfrenado. Por eso el Señor estaba llevando a Moisés a que escribiera la ley para poder traerla al pueblo, para que ellos siguieran por la ley del Señor. ¿Qué situación está tardando en su vida? Un proyecto, un negocio, un viaje, una relación, un matrimonio, un hijo, una hija, un proyecto que está pendiente. El Señor no tarda su promesa, como algunos creemos que la tiene por tardanza, no. En usted y en mí está el perseverar, como lo hicieron los apóstoles en el aposento alto. Ellos clamaban en todo momento, día y noche le clamaban al Señor. Dice en la palabra que en el aposento alto habían 120 con los 12 apóstoles, y esos 120 clamaban al Señor, y cuando vino el derramar del Espíritu Santo, estremeció ese lugar, y todos empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, que quedaron confundidos algunos que eran de otras nacionalidades, y estos por qué hablan nuestro lenguaje, estos por qué hablan nuestro idioma. Fue el derramar del Espíritu Santo. ¿No será que esa tardanza que usted ha tenido en ese proceso esperando la respuesta del Señor, vendrá el derramar del Espíritu Santo? En usted y en mí está el perseverar, como lo hicieron los apóstoles y los 120 que venían en el aposento alto, en perseverar, y ojalá si lo está haciendo con su esposa, su esposo o su familia, unánimes, unidos juntos. Así estaban los apóstoles, y tendremos la respuesta del Señor, y será ese derramar del Espíritu Santo donde nos sorprenderá a usted y a mí, pero por la perseverancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.